Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, yo me llamo Liliana Rodríguez y estuve en esta escuela desde el año mediados del 75, más o menos es el registro que tengo, que llegué con un pase, trabajaba con el profesor Mainetti, y cuando firma el convenio, él con que se crea el COE, firma el convenio con el Ministerio de Salud. En ese convenio, en ese marco, había 2 cargos de preceptora, y uno de esos cargos fue para mí. Entonces pido el pase y llego, mi registro es alrededor de mediados del 75. O sea que la dictadura me agarra en este edificio. Y estuve hasta junio de 1978, cuando fui declarada prescindible. Me aplican la ley de prescindibilidad por razones políticas y me inhabilitan a trabajar en el ámbito del Estado por 5 años. Eso es el papel, digamos, lo que decía un decreto, ¿verdad? Contextualizado en la época, eso significaba un alto riesgo y motivó el exilio interno. Claro. Ahí recién mencionaste cuando se crea el COE. ¿Qué era el COE? El COE era el centro de referencia oncológico, que luego funcionó en el hospital de Gonet. Fue, digamos, en aquel momento, eran los avances más importantes en situaciones de oncología, y el profesor Mainetti era una eminencia, era un médico reconocido, era un cirujano muy obsesivo, que llegaba a operar, a hacer 25 operaciones por día en el San Martín o en la clínica que él tenía en 12 y 47. Está bien, y el COE funcionaba acá, en la escuela. No, el COE funcionaba en 12, 47 y 48, que era la clínica que tenía Mainetti, y luego funcionó en el hospital de Gonet. Pero allí es donde yo tuve el cargo de preceptora. Por una cuestión interna, una dificultad que tuve en ese lugar, busqué un lugar que dependiera del Ministerio de Salud y que tuviera cargo de preceptoría. Y encontré esta escuela, y entonces pido el pase a la escuela. ¿Cómo era la escuela en ese momento? La escuela en ese momento, desde el punto de vista edilicio, muy igual a como está ahora. No he venido mucho en este último tiempo, pero podría decir que había un bullicio estudiantil y una efervescencia que ahora yo por lo menos no la he visto. Creo y estoy segura que estas paredes guardan muchísimo silencio. Creo que se vea muy parecida ediliciamente, representa el quedarse en el tiempo. Este lugar no avanzó en recuperación de memoria, aquí pasaron muchas cosas y están muy silenciadas. Después vamos a hacer una recorrida igual y nos vas a poder contar como más específicamente qué funcionaba en cada lugar. Pero por ahí estaría bueno que nos cuentes qué carreras, si te acordás qué carreras se daban, cómo se usaba el espacio, esto que vos decías, bueno, del bullicio de los estudiantes, por dónde transitaban, qué hacían,
qué servicios tenían los estudiantes, un poco cómo era el movimiento cotidiano, ¿no? Las carreras que se estudiaban, bueno, una de las carreras principales y de mayor número de estudiantes era trabajo social, que en ese momento, bueno, esta escuela tenía todas las carreras paramédicas y de nivel terciario. Y trabajo social era una carrera de nivel terciario, mucho tiempo después se logró que fuera universitaria. También se estudiaba técnico en seguridad e higiene, técnico en laboratorio, auxiliar de enfermería, que, bueno, que Nora Formigo dirigía la carrera de enfermería, ¿no? Junto con Elena Arce, que están desaparecidas todavía. Se estudiaba técnico en radiología. Esas eran como las carreras principales, digamos. Había mucha circulación en el hall central y en lo que era el buffet, era un lugar amorosamente de encuentro, que era amorosa quien estaba a cargo del buffet, y entonces ese era un lugar de mucho encuentro. Se utilizaba mucho, los estudiantes utilizaban mucho la biblioteca, también era un lugar, y después había, además de los profesores, había personajes como muy queridos. En ese momento tomaban egresados del Instituto José Ingenieros y eran muchachos, varones, que tenían alguna discapacidad mental y que hacían tarea de auxiliar de servicios, ¿no? Pero eran uno más, digamos, entre nosotros y nosotras, y de mucha amistad y algo muy, muy interesante, ¿no? En momentos en los que no se hablaba de inclusión, pero la inclusión se daba. Y entre esos personajes, uno de los principales, o los más cercanos, o el más ruidoso quizás, el más ruidoso en el sentido de expresivo, ¿no? Era Salvador. Era un personaje de la escuela que estaba acodado la mayor parte de las veces en el entrepiso y desde ahí observaba todo, quienes entraban, y desde ahí gritaba, hola. Salvador, que es el que conocimos, claro, no se murió hace mucho Salvador. Claro, le hicimos un homenaje acá en la escuela. No sabía el homenaje. Sí, porque fue bueno en la gestión, en esta última gestión, que no comunicaba mucho y solamente quedó como de las puertas hacia adentro. Acá un compañero que lo bancaba mucho a Salvador en cuestiones de cenas de fin de año, qué sé yo, era Richie, que es un señor que está en el programa de salud ambiental, un ingeniero. ¿No lo conoces? No, pero bueno, no él llevó adelante como el homenaje, porque era una persona como muy cercana que lo alojaba mucho a Salvador en su... Porque bueno, en esto de la inclusión también es eso, lo incluís en el trabajo y también los incluís, cortamos un poco, ¿no? Pero lo incluís como en las relaciones. Por supuesto, sí. ¿Te acordás el nombre de quién dirigía el buffet? De quiénes eran, además de Salvador, esos otros personajes o trabajadores que en ese momento circulaban en la escuela, además de Elena, ¿no? Que coordinaba la carrera? ¿Te acordás un poco de nombres? ¿Quiénes eran los que transitaban? Me acuerdo porque también era un personaje central en el hall de entrada, ¿no? Que era como donde sucedían las cosas y los encuentros, y es inevitable Coca. O sea, Coca era
un personaje también sumamente amoroso y que nos cuidaba y que, nada, que trataba de tener lo que nos gustaba y que vivía acá en la escuela, vivía del otro lado, de ese lado al que no volvimos a entrar a partir del 25 de marzo del 76, porque Miguel Ángel Maldonado Padre, que fue el director de esta escuela en dictadura, cerró la comunicación con esa parte del edificio. Volviendo un poquito a esta historia digamos, del 75 hasta la dictadura, por otros testimonios nosotros sabemos que es un momento de mucha ebullición, de mucho movimiento, de mucha inclusión, de mucho trabajo y de mucha participación política. Cristina Tatoni nos contaba que existía un centro de estudiantes en esa época y que se daba un curso de historia también para toda la escuela. ¿Vos tenés registro de eso? No, digamos, como yo era estudiante de psicología, mi mayor participación estaba en la Facultad de Psicología. Es más, digamos, mi registro es de trabajadora de esta escuela. Yo estaba en alumnado, en alumnos. Entonces, estuve un tiempo en preceptoría y después lo que hacía eran los certificados analíticos. Pero yo no tenía no convivía en esta escuela, sino que estaba el horario, y mi mayor participación era por fuera, digamos, en la facultad, en otros ámbitos. Y por otro lado también esto de la reconstrucción de la historia tiene que ver con poder ensamblar desde los distintos roles y los distintos lugares por los que cada uno y cada una atravesó en esta institución. Entonces por ahí mi recorte, yo tengo un pedacito que bueno, se va a ir completando con los otros relatos, ¿no? Claro. Y de Elena Arce Sabores y Formiga, ¿te acordás algo? ¿Vos tenías vínculo con ellas a partir de hacer los analíticos? ¿Cómo eran? Si... Tenía el vínculo, sí, de compañeras y de charlas por ahí, de bajar a tomar un mate, todo previo a la dictadura, estoy hablando, ¿no? Digamos, era un lugar de mucha participación, subir, bajar, tomar un mate en un lado, en el otro, charlar, por ahí no de amistades íntimas, pero sí de la concepción de compañeros, sí. La familia, te voy contando cosas entre medio porque me parece que está bueno también. La familia de amigos y familiares de Elena Arce Sabores y Formiga vinieron el año pasado al 24 de marzo. Son uno de los amigos y familiares que más se acercan a nosotros, digamos, que más en contacto están, porque además ellas dos también trabajaban en un hospital en Capital. Y nos conectamos con una comisión de memoria de ese hospital que también las homenajea y tenemos algunas fotos de esa época también de ellas como estudiantes, ¿no? Tan jóvenes todas aparte, tan jóvenes y haciendo, uno cuando recorre las historias de vida se da cuenta de la cantidad de cosas que hacían, porque eran algunas madres, hermanas, militantes, trabajadoras de más de un lugar. Uh-huh. Porque ellas hacían ese proceso educativo acá, pero hacían asistencia también, como sí, enfermeras. Y además, yo creo que yo tuve oportunidad de conocer a las hermanas de Nora Formigo, porque, digamos, un poco más avanzada, ya llegando a la democracia, digamos, que empiezan como las búsquedas y una se empezaba a animar un poco más. Yo buscaba familiares y yo no sabía que no era de La Plata, que era de Bahía Blanca. Eso me entero en el juicio de Checolás,
porque ellas testimonian en el juicio y yo estoy momentos antes de su testimonio, porque ellas trabajaban en la Cruz Roja, además de esta escuela. Y yo creo que hay lazos que todavía se mantienen invisibles, o por lo menos eso creo yo, que son los lazos que había y que hubo durante mucho tiempo entre esta escuela y la Cruz Roja. Entonces, porque había, digamos, personas que estaban en la escuela y que estaban en la Cruz Roja. Entonces hay cuestiones que me parece que pasaban entre allá y acá, que no las tengo claras, pero no tengo dudas de que aportaron a marcar gente, aportaron concretamente a esto, estoy diciendo, ¿no? A marcar gente, a pasaje de información, sí, y también a mantener el silencio, porque yo tengo algunas cuestiones que he reflexionado durante mucho tiempo, que tienen que ver con ¿por qué tanto silencio en este lugar? ¿Por qué en un avance de los organismos, que a través de los organismos hemos logrado tantas cosas, y con los testimonios de tantos y tantos compañeros que han estado desaparecidos, chupados, han sido legalizados, con los juicios que hemos tenido, y acá se mantiene el silencio? Entonces hay algo que mueve este silencio subterráneamente y que lo sostiene. Y creo que tiene que ver con la figura de Miguel Ángel Maldonado padre y la figura de Miguel Ángel Maldonado hijo. Creo que no es casual que el hecho de que el hijo sea Cacique Maldonado, quien estaba en la CNU, y haya ocupado lugares que ocupó el padre, ha hecho mucho para mantener el silencio. Bueno, entonces vamos a esa parte tan dura. Viene la dictadura, vos venías estabas en alumnado, los analíticos, toda esa tarea docente, ebullición, etcétera. Comunicado de la dictadura, ¿qué pasa en la escuela ahí? El día, ¿te acordás el día ese o el día después? ¿Podés hacer un registro de ese momento, de ese cambio? Bueno, el 24 de marzo, sí, por supuesto, con el decreto y con lo que significó, algo que se podía ver venir, jamás de la magnitud que fue. En ese momento, digamos, yo trabajaba en alumnos que estaba aquí en este piso, y encuentro el día que regresamos, que fue el 25 de marzo, por eso me impactó mucho cuando me enteré que esta gestión iba a ser un acto el 25 de marzo, porque me impactó porque dije exactamente 44 años después. Encuentro un papel sobre el escritorio donde yo me sentaba y en el que me decía que tenía que presentarme a esta oficina donde estaba sentado Miguel Ángel Maldonado. En ese momento, bueno, él tiene una entrevista, digo él tiene porque yo no tuve participación, hablaba él, digamos, de una manera muy autoritaria y prepotente, donde me comunica que él ha decidido que yo a partir de ese día pase a ser su secretaria privada, y que tengo absolutamente prohibido tomar contacto o hablar con ningún compañero ni estudiante de esta escuela, que debía esperarlo en la puerta de ingreso a esta oficina,
sin hablar con nadie. Bueno, y así fue, digamos, y así fue en esto que a veces es difícil que puedan comprender quienes no vivieron aquel momento, de cómo se jugaba lo tácito, así como no se preguntaba, cómo se daba por entendido. Si yo dejé de hablar y de saludar a mis compañeros y nadie venía y se acercaba, che, o sea, era tácito. Bueno, y ahí empezó la situación de tortura psicológica más importante que viví, digamos, que atravesé en mi vida. Claro. ¿Cuántos años? Contame un poco cuántos años tenías, cómo eras en esa época vos. Yo tenía 21 años, estaba en cuarto año de psicología, apurada por recibirme, después de haber estudiado Derecho un año, estaba en 76, en ese momento tenía un novio que se llama José, que es quien me sigue acompañando. En ese momento, bueno, él era estudiante de ingeniería y yo amaba la carrera, tenía participación no orgánica, política orgánica, pero sí participación social, en alfabetización, sí, en ese sentido. Y bueno, nada o mucho. Vivía situaciones muy pensadas hoy como de gran disociación, porque yo pertenezco a una familia de origen, digamos, mi familia de origen es una familia trabajadora, mi mamá enfermera, mi papá trabajador de YPF y estaba en el gremio. Yo soy la mayor y tengo 2 hermanos varones que militaban en la UES. Mi papá quedó ya el 24 de marzo, se escondió debajo de una escalera que en la casa que vivíamos era una casa muy vieja, que tenía una escalera, arriba había otra casa, y ahí hacía como un triángulo. Mi papá se escondió ahí, tapado con un mueble. Así que en esas condiciones yo llegué el 25 de marzo aquí. Y Miguel Ángel Maldonado tenía todos esos datos. Me describe además mi familia, sin la parte política, ¿no? Pero sí que hacían. Y me dice claramente que, bueno, que quedaba claro que si yo quería seguir estudiando tenía que trabajar porque mi familia no podía sostenerme la carrera. Y además no era un momento como para decir, yo renuncio, me voy, porque era riesgoso hacerlo, justamente. Entonces no había otra manera que seguir. Bueno, entonces terminaste a través de una política extorsiva, siendo la secretaria de Maldonado padre. Uh-huh. ¿Cómo era el trabajo, digamos, o trabajar en esa base de terror, digamos? El venir todos los días a esta escuela, porque digo todos los días, más allá que los trabajadores trabajan todos los días, digamos, todo había que comunicárselo. ¿Querés tomar agua? No, por ahora no. Bueno. Y él de todo se tenía que enterar. Entonces, las pautas eran que yo debía pararme en la puerta, del lado de afuera de esa puerta, y esperarlo ahí porque él traía la llave.
pero siempre se ocupaba de decirme los riesgos que él corría, ¿no? Y que él, bueno, que lo iban a matar o que le iban a poner una bomba, los subversivos. Y bueno, y esto mezclado con que yo iba a la cuna de la subversión, dicho por él, que era la Facultad de Psicología, que a su entender lo mejor que podían hacer era poner una bomba y que no hubiera más ni carrera ni estudiantes. Él estaba convencido, como acá está el correo, digamos, y este árbol no estaba tan grande, y el correo eran bases de hormigón, obviamente no era el edificio que soy. Entonces él decía que desde allí le iban a tirar los francotiradores. Entonces lo que hizo fue que yo redistribuyera, porque el escritorio estaba así, el escritorio que le correspondía a él estaba así, entonces me hizo redistribuir los elementos de manera que él pasó así, ahí, y me sentó a mí aquí de espaldas al correo. Y por eso era todos mensajes que horadaban la piedra todos los días, la gotita. Y bueno, entonces yo abría con llave, era yo la que utilizaba la llave, y él se quedaba en la puerta y yo lo que debía hacer era buscar micrófonos e ir abriendo los cajones en la medida que él me iba diciendo. El primero de la izquierda, ¿no? Que era donde se suponía o él suponía que iban a explotar las bombas. O sea que después de hacer todo ese recorrido, digamos, que él creía o me hacía creer que era la seguridad para él, recién ahí ingresaba. Y bueno, ya no podía salir de aquí hasta que no se cumpliera mi horario. Se ocupaba de que yo escuchara todo y me enterara de todo. Me hacía firmar todas las notas y papeles y resoluciones, o sea, todo lo que ingresaba, él me hacía firmar. Con una frase que repetía hasta el cansancio, que era el día que yo me entere que algo de lo que acá viste, escuchaste o supiste salga de esta oficina, ese día me vas a conocer. Vos decías que te hacía firmar todo. ¿Qué cosas te hacía firmar y bajo qué, digamos, pretexto? Digamos, la tarea que yo tenía en ese momento era tomar conocimiento de todo lo que sucedía en esta oficina. Él se aseguraba que yo tuviera toda la información, desde tomar conocimiento y firmar todo tipo de nota, resolución, digamos, todo lo que sea administrativo que llegara, entre esas cosas, digamos, lo que tengo como registro de más importante, o por lo menos que me fue mucho más fuerte a mí, es cuando llegó el decreto de gobernación donde consignaban los autores y libros considerados subversivos, donde por supuesto el 95% de esos autores eran autores que estudiábamos, que los teníamos en la facultad. Y después, bueno, yo atendía todas las llamadas y él hablaba delante mío. Entonces, él repetía siempre una frase que era: todo lo que aquí suceda, el día que yo sepa, me dé cuenta que algo de lo que llega escrito, se habla, se dice, salga de estas paredes, ese día me vas a conocer.
Por supuesto que eso llevó a que yo tomara algunas de determinaciones, ¿no?, que tuvieron que ver con, dejé de estudiar grupos de estudio, también en estas características que tenía esa época, que era tácito. No voy a estudiar más, nadie preguntaba nada y uno dejaba de ir a los grupos. Y bueno, y nadie sabía, sí sabían dónde yo trabajaba, pero lo sabían de antes, pero no es que nadie me preguntaba ni yo contaba nada de lo que estaba sucediendo. Sí pasé el listado de libros, sin decir de dónde, sí, eso lo hice, porque era una cuestión de seguridad para nosotros, digamos. Y en esto de la disociación en la que vivíamos, bueno, era transcurrir aquí con este personaje siniestro todos los días, escuchar, atender primero el teléfono, que me decían que llamaban de policía, pasarle la llamada y él empezaba a preguntar. Entonces preguntaba: ¿cuántos tenés? ¿Hay embarazadas? ¿A qué hora? Y acordaba un horario. Eso me llevó con el tiempo a estar casi segura que él presenciaba torturas. Yo no podría decir, porque me lo han preguntado, no podría decir de qué lugar de policía. Yo no recuerdo si me decían dirección tal, porque además en ese momento yo no tenía registro de estructura y era algo que estaba muy lejano a mí. Pero bueno, después, en la medida que avancemos en el relato, se podrá comprender lo que digo ahora, porque me cierran otras cosas o empiezan como a entrelazarse, claro, para mí, ¿no? ¿Te acordás de esas cosas que vos firmabas, que te haya llamado la atención alguna? Fundamentalmente me llamó la atención esta por lo riesgoso y por lo que significaba. ¿El decreto qué decía específicamente? Que, o sea, no se podía estudiar con eso y que había que será hacer... algo así como deberá ser considerado material subversivo el siguiente listado. Y ahí venía, entre los que estaba, bueno, un montón de autores. ¿Eso vos se lo pasaste a la biblioteca? No, porque además acá había personas que previo a esto, o sea, previo al 24 de marzo, entre algunos compañeros teníamos algunas personas con las cuales nos cuidábamos, nos compartíamos, teníamos como, bueno, esas cosas que circulaban y nos cuidábamos, y justamente biblioteca no era un lugar confiable para nosotros. No, lo fui pasando a compañeros y compañeras para que se fuera distribuyendo, digamos. Bueno, esa era una de las cuestiones, digamos, y los otros eran los llamados telefónicos. Y lo otro, que también, o sea, había cuestiones, esas eran cuestiones reales, yo atendía el teléfono y yo escuchaba estas respuestas. Después viene cómo las signifiqué yo en el marco de la historia, eso es otra cosa. Y ahí había otras cuestiones que sucedían que para mí eran más dudosas. Yo no sabía si se decían acá adentro a modo de amedrentamiento, para mí, o por si yo hablaba con alguien, o hasta dónde sucedían. Y se hablaba de operativos nocturnos. Como yo de noche no venía, no podía hablar con nadie. Yo no sabía si hasta dónde eso era o no era. ¿Cuál era el rumor de los operativos nocturnos? No era rumor, él hablaba directamente. Ah. Él hablaba.
dando indicaciones bueno, están listos los micros, a qué hora va a ser el operativo, o sea, eran cosas concretas. Yo no sabía si darle la magnitud, era yo, digamos, quien no sabía cómo ubicar eso y obviamente no podía preguntar. ¿Te acordás de compañeros que hayan estado y de un momento a otro no hayan estado? Sí, por supuesto. Me acuerdo de compañeros. Digamos, éramos muchos jóvenes en ese momento, estudiantes de distintas carreras. Y también, bueno, había mayores, pero los jóvenes teníamos vinculación y éramos como los que entre nosotros hablábamos previo al 24 de marzo, esta persona, mejor cuidémonos, aquella persona, ¿no? Como tratábamos de cuidarnos. Entre ellos estaba Rubén Roca. Y estando yo ya aquí, bajo la pata de Miguel Ángel Maldonado, un 17 de agosto, feriado, dejamos de verlo a Rubén Roca. A partir de ese día, no vino. Lógicamente era una indicación, ¿no? Para quienes vivimos esa época. Y él empezó a indagar. Primero me indagó a mí, qué sabía yo, si sabía dónde vivía, con quién vivía, qué hacía. Por supuesto nada, no sabía nada. Después hizo un careo con otros compañeros jóvenes también. Bueno, la situación quedó ahí, Rubén no venía y no sé, debe haber pasado quizás una semana o 10 días y golpean la puerta. Atendía yo, siempre. O sea, era la cara visible, me usaba de escudo para todo, me mandaba a todos lados. Y veo un señor, que para mí era un viejito y por supuesto capaz que era ahora mucho más chico que yo. Y el señor me dice que quiere hablar con el director y que es el papá de Rubén Roca. Es de los momentos más duros que yo recuerdo, porque yo no sabía cómo decirle que no era con quien debía hablar, pero no tenía manera. O sea que yo presencié la entrevista, si se puede llamar de alguna manera, si se puede llamar entrevista, porque esa situación que yo presencié, ahí sí yo le pongo el nombre a Miguel Ángel Maldonado de genocida, porque yo sí escuché ahí con qué soberbia y de qué manera le decía al padre de mi compañero en qué andaba Rubén, le quería sacar información, lo mandaba al Ministerio del Interior. Yo no tengo dudas de que él tuvo que ver con la desaparición de los compañeros y compañeras de esta escuela. No tengo dudas. Así que, bueno, esa fue una de las situaciones, yo diría, la más dolorosa. ¿El padre de Rubén Roca vino varias veces o solamente esa vez? Esa vez. O sea. Vino solamente esa vez. Creo que se debe haber dado cuenta, supongo yo. Lo que en algún punto, no sé, de esas cosas que a veces la vida trae como de vuelta y decís, bueno, quizás para
para algo sirvió o quizás permitió que se diera cuenta, ya en democracia, y esto no hace tanto tiempo, la Universidad de La Plata, la Dirección de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, convocó un proyecto que se llamó Huellas, que en realidad son 2 libros, donde hay relatos de compañeros y compañeras desaparecidas de la universidad. Y a mí me convocaron a escribir sobre mi amiga, que se la llevaron a ella y a su compañero, estando yo embarazada de mi hija, de nuestra primera hija, y trabajando acá con este sujeto. Entonces, bueno, yo escribo sobre ella y cuando me dan el material que empiezo a leer, encuentro a alguien que escribió sobre su hermano y hay una llamada que lo menciona a Rubén. Y así hago una cadena y logro llegar a hablar con el hermano de Rubén. Y cuando yo le empiezo a contar quién soy, le digo, yo trabajé con tu hermano en la escuela de técnicos en 4 y 51, él automáticamente me dice, por teléfono era esto, automáticamente me dice, ¿vos sos la rubiecita de ojos celestes que trabajaba al lado de Maldonado? Sí, le digo yo. Y él me dice, es el recuerdo que nos transmitió papá. Cada vez que papá contaba la entrevista con Maldonado, hablaba de la rubiecita de ojos celestes que le quería decir lo que no podía decirle. Entonces, quizás eso ayudó a que él no volviera. Algo de lo corporal, ¿no? De lo que no Sí. se podía decir, parece que se dijo. Eso está buenísimo. Nosotros no tenemos muchos relatos de Rubén. Hay una compañera que trabaja acá en Alumnos, que era su compañera de oficina. ¿Cómo se llama? No me acuerdo en este momento cómo se llama. Bueno. Y lo recuerda como una persona muy joven, que hacía muchas cosas, que era un militante, claramente, entonces iba y venía en su trabajo, que era una persona muy responsable con el trabajo. ¿Vos te acordás algo de Rubén? Así como alguna anécdota De Rubén, o alguna cosa. lo que me acuerdo es que sí, era una persona muy responsable. Era un militante muy cuidadoso, que cuidaba mucho a sus compañeros, entre los que me incluyo, muy afectuoso y muy racional, un tipo muy inteligente y muy pensante, pero muy solidario, muy solidario. Y además tenía que, digamos, como era chico y parecía grande, ¿no? Tenía hasta su estética, era como de más grande, que en realidad no lo era. Lo mismo pensamos nosotros cuando vemos su foto, ¿viste? Porque le sacamos el jugo a cada cosita que ustedes nos cuentan, la pensamos un montón y a Rubén siempre lo vemos como un niño grande. Como un niño grande y como el aspecto, ¿no? del digamos, si lo ponemos en prototipos o en estereotipos, de intelectual. Claro, claro. Sí. ¿Te acordás de algunos otros nombres o trabajadores que para vos hayan podido estar en riesgo o estudiantes, además de estos que venimos nombrando? De estudiantes no. De compañeros, hay algo que a mí me gustaría, digamos, poder obtener, que es el listado de trabajadores y trabajadoras de la época, que me permita como refrescar la memoria. Porque, por ejemplo, yo tengo mucho recuerdo de un compañero que para mí
que creo que se llamaba Oscar, que estudiaba abogacía, que era de Lincoln, no recuerdo el apellido, era compañero de Rubén, o sea, éramos del mismo grupo. No lo vi después que a mí me echaron. Y después otros compañeros, bueno, Marta Bengolea, que era como una jefa de preceptores, digamos, tenía como un rol más importante, era más grande que yo. Yo con ella compartía mucho, de hecho a ella también la declararon prescindible, pero le devolvieron el cargo. A mí no me devolvieron nunca. Y el secretario administrativo que estoy tratando de acordarme, que fue, porque fueron las dos personas que en democracia, Oscar García, exactamente, Oscar García. Ellos, Marta Bengolea y Oscar García, fueron las dos personas que en democracia salieron de testigos en mi presentación al IPS para que me devuelvan el cargo y me consideren los 5 años fuera del Estado los efectos de la antigüedad. El IPS no me dio ni una cosa ni la otra, pero mis compañeros se fugaron y fueron testigos míos en un momento que estábamos iniciando la democracia. Digo, si tanto silencio estamos hablando hoy a 44 años, en ese momento era muy importante lo que hicieron. Y Oscar era también más grande que nosotros. Y después, por eso digo el listado, porque después recuerdo que bajando aquí en el entrepiso estaban psicólogos y creo que sociólogos. Recuerdo máximo el nombre, pero no tengo más recuerdos. Bueno, Liliana, ¿y cómo es que dejas de trabajar con Maldonado? ¿Cómo es que eso sucede? Bueno, en realidad, para ubicarnos, digamos, en el tiempo, con Maldonado yo atravesé el último año de mi carrera en psicología, atravesé todo el embarazo de nuestra hija mayor, atravesé una internación de mi hija mayor con una situación bastante delicada, de la cual salió, pero él me controlaba hasta en la terapia intensiva de la clínica del niño. Iba ahí a controlar. En ese momento, digamos, de situación personal, familiar y estudiantil, recién recibida, recibo por correo el decreto por el cual se me declara prescindible por razones políticas. Es decir, en ese momento había dos formas, o la cesantía o esta forma donde quedaba claro que la prescindibilidad era por razones políticas y me inhabilitaban a trabajar en todo ámbito del Estado provincial durante 5 años. Bueno, no volví más a la escuela hasta hace poco tiempo. Nunca me devolvió el Estado el cargo aquel de preceptora e ingresé en el Ministerio de Acción Social, iniciada la democracia con todo el fulgor del inicio de democracia. Y bueno, y ahora estoy, digamos, acá sentada en el mismo lugar 44 años después, con mucha agua bajo el puente y con algo que para mí resulta reparatorio y
y la verdad que es un reconocimiento fundamental que hayan decidido ponerle a esta nueva escuela el nombre de Floreal Ferrara. Yo siempre digo que tengo el orgullo de haber pertenecido un cachito a la gestión de Floreal, que me convocó en ese momento para trabajar con los institutos psicopedagógicos, porque una de las tareas es el trabajo en discapacidad. Así que integré el equipo de Floreal, que duró poco, pero hizo mucho, y fue el mejor ministro que tuvo la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas, por lo menos para mí. ¿Qué hacías específicamente en ese equipo, Liliana? Trabajaba con los 4 institutos dependientes del ministerio, el José Ingenieros, el San Lucas, el Ramos Mejía y el que estaba en Cañuelas, que atendían a niñas y niños jóvenes con discapacidades mentales. Y yo trabajaba en mi carácter de psicóloga, digamos, haciendo supervisión con otro grupo de compañeros y compañeras que nos convocó Floreal, tratando fundamentalmente de dignificar la vida de esas personas. ¿Tenés algún recuerdo específico? ¿Alguna vez te tocó una reunión con Floreal? ¿Charlaste alguna vez? ¿Tuviste así un contacto directo? Los contactos, las características de Floreal, era una persona que, así estuviera a metros hablando, parecía que estaba hablando a todos y a cada uno de los que estaban allí. O sea, siempre tenías esa sensación, por lo menos era lo que a mí me pasaba, de la cercanía. Seguramente también la cercanía por lo ideológico y por la impronta, por la fuerza que le puso y la pasión a todo lo que hizo. Bueno, ahí acabamos de salir de la oficina donde estaba con Maldonado. Aquí estaba el área de alumnos, donde yo trabajaba antes de que llegara Maldonado. En aquella oficina estaba el área contable, administrativo contable, donde trabajaba Rubén Roca. Y luego, las aulas y aquella puerta vaivén que está entrando del edificio a mano derecha, es la que se clausuró absolutamente con policías con la llegada de Maldonado. Y no pudimos pasar para el otro lado nunca más.